Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos y bienvenidas al primer webinario de este año, después de los 14 que dimos ya el año pasado de la Asociación Argentina de Salud Pública. Este webinario, como ustedes bien saben, es para reunirnos, para reflexionar desde la salud en torno al DNU, al último DNU, 7023, para pensar en qué contexto, cuáles son los desafíos y cuáles son las alternativas que se nos presentan. Tenemos, por supuesto, disertantes de lujo, Oscar Cetrángolo, economista, profesor de la UBA e investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política. Les agradecemos a quienes vayan sumando que apaguen los micrófonos. Arnaldo Medina, médico, presidente de la Asociación Argentina de Salud Pública, rector de la Universidad Nacional Jaureche, con amplia experiencia en gestión. Entonces, por favor, apaguen silencien sus micrófonos. Les pedimos, es muy importante que puedan silenciar sus micrófonos. Yo lo puedo hacer uno a uno, pero si hablo es muy difícil, así que por favor silencien sus micrófonos. Bueno, Gustavo, Farmacia Morris, gracias. Y en cualquier momento se une a nosotros, que están unos minutitos atrasados, Diego Morales, que es abogado, director del área de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales, docente de las universidades de Lanús, de Avellaneda y de la UBA. Yo querría, si ustedes me permiten, dar unas palabras de inicio para encuadrar este webinario y decir lo importante que es para quienes lideramos la Asociación de Salud Pública contar con la presencia de ustedes y contar con estos espacios para reflexionar en conjunto. Y yo lo que les querría es que seguramente este va a ser el inicio de muchos otros encuentros en los cuales nosotros estamos invitando a reflexionar sobre el contexto y para eso tenemos distintas dimensiones. Las sociedades complejas tienen distintos niveles de análisis. Y lo que a mí me parece importante es poder identificar cuáles son estos niveles de análisis para poder ver sobre todo cuál es la racionalidad que hay atrás de cada propuesta. ¿Por qué quiero decir esto? Porque nosotros estamos ya desde hace varios años siendo parte de un cambio en la racionalidad en términos de pensar la sociedad y de pensar el Estado. Pero esto no es un cambio que es ni súbito, ni electoral, ni de golpe, ni solo en nuestro país. Es algo que se viene construyendo exactamente desde 1938 en todo el mundo y me parece que tenemos que tener siempre este marco para comprender el contexto y para comprender cada medida porque nos están invitando a un juego. Y si nosotros discutimos las reglas del juego, es porque estamos aceptando el juego. Entonces pensemos si queremos jugar ese juego, porque si no, no estamos dando una batalla a lo que realmente queremos dar. Y yo quiero simplemente decir 4 o 5 cosas y que me inspiro en Foucault, Deleuze y Guattari, en Nancy Fraser, Wendy Brown, Laval y Dardot, Robert Castell y muchos y muchas otras autores y autoras que nos preceden. Les agradecería, por favor, que silencien sus audios. Y en esto quiero decir 4 cosas. ¿Cuál es esta racionalidad? En principio, entender que el mercado es una realidad construida y que como tal requiere la intervención activa del Estado y que toda relación social está intermediada y priorizada por la lógica del mercado. Eso en primer lugar. En este contexto, la misión del Estado, entonces, no es garantizar derechos, sino es supervisar este marco general de racionalidad mercantil. Entonces, este es un Estado que promueve y protege una sociedad de derecho privado por sobre una sociedad de derecho público. Y entonces, en este orden, la esencia del orden del mercado reside no en el intercambio, sino en la competencia. Y entonces, esta racionalidad prioriza la competencia por sobre cualquier otra relación. ¿Recordás para quién era el Paldar H? Por favor, ¿podrían cerrar ¿Para todos quién sus era el Paldar? micrófonos? Se los agradecería, porque si no, yo no estaríamos pudiendo. Eso por ahí. Y la otra cuestión es que esta racionalidad del mercado se universaliza y se universaliza como norma
de relación entre todas las personas que forman parte de la ciudadanía. Además, hay otro que después entiendo que seguramente Diego va a hacer más foco en esto, una desactivación del carácter normativo de la ley y del poder legislativo. Y empiecen a pensar los discursos, las cosas que se dicen en los canales televisivos, cómo se construyen las leyes y las propuestas legislativas. La otra racionalidad que se viene imponiendo es una desactivación del carácter normativo de la ley, como les decía, del poder legislativo, y se devalúa simbólicamente a la ley como un acto propio, como un acto del poder legislativo, sobre todo predominando y reforzando el poder al poder ejecutivo. Esta disolución del derecho público es un cambio de ciudadanía y es un cambio también procedimental, porque entonces la administración pública resulta tecnificada en detrimento de otras consideraciones de índole políticas y de índole sociales. En este cuadro y en este marco, la figura del ciudadano se desvirtúa por dos razones. Por un lado, porque como bien dice Robert Castell, el estado de bienestar no es solamente garantizar un piso de derecho a la ciudadanía, sino integrar a la ciudadanía en un espacio público mediante el establecimiento de condiciones concretas de ciudadanía y de participación. Y por el otro lado, entender que hay un piso de derechos que deben ser otorgados y que hay derechos, según la lógica del estado de bienestar, hay derechos sin contrapartidas. Esta nueva racionalidad dice, no hay derechos sin contrapartida. Frente a esto, ¿hay algo que podemos hacer? Lo primero que podemos hacer es entender cuáles son las medidas y en qué contexto y en qué marco, pero también no proponer, no convertirnos en, ya quienes me conocen mucho esta frase, en denunciadores seriales. Digo, esto también lo dice Wendy Brown, no reducirnos a ser personas e instituciones que solo tienen un discurso de objeción permanente, sino tenemos que promover estos espacios que nos permitan inventar nuevas gubernamentalidades y nuevas contraconductas como prácticas de subjetivación. Porque lo que hay, sobre todas las cosas, y les agradezco por favor nuevamente que apaguen sus micrófonos, lo que hay por sobre todas las cosas son subjetividades que están que promueven el rendimiento, promueven la productividad y promueven la competencia. Entonces, es lo que Deleuze y Guattari llaman las micropolíticas o las revoluciones moleculares. Negarnos a conducirnos para con otros de acuerdo a esta norma de competencia. Y yo querría terminar con una entrevista que le dieron, por supuesto no voy a leer la entrevista, solo un párrafo que le hicieron a Deleuze y que me parece muy iluminadora, que se le hizo Toni Negri, y Toni Negri le pregunta, ¿hay algún medio para que la resistencia de los oprimidos pueda llegar a ser eficaz y lo intolerable se desvanezca definitivamente? ¿Hay algún medio de que esa masa de singularidades y átomos que somos pueda presentarse como un poder constituyente? ¿O debemos, por el contrario, aceptar la paradoja jurídica de que el poder constituyente solo pueda ser definido por un poder ya constituido? A esta potentísima pregunta de Toni Negri, Deleuze le responde, lo que más falta nos hace es creer en el mundo, así como suscitar acontecimientos, acontecimientos como estos que estamos haciendo en nuestros encuentros, aunque sean mínimos, que escapen al control para hacer nacer nuevos espacio-tiempos, aunque su superficie o su volumen sean reducidos. Necesitamos al mismo tiempo creación y pueblo. Me parece que, bueno, quería empezar con esto como a mí por lo menos me resulta iluminador para pensar y el primero que va a hacernos su presentación es Oscar. Oscar, adelante y muchísimas gracias por aceptar esta invitación nuestra. Y Oscar es socio de la Asociación de Argentina en Salud Pública. Hola Alejandra, hola a todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿no? Sí, bárbaro. A ver,
Yo voy a empezar diciendo, digamos, dado que el tema, digamos, la excusa es el DNU, pero en general es una reflexión sobre para dónde está yendo nuestro sistema de salud, eh, diría que yo entiendo que el DNU no es un quiebre en la historia del sistema de salud nuestro. En todo caso, es una continuidad. Más que una continuidad, es como pisar el acelerador, ¿cierto? El sistema de salud nuestro tiene una trayectoria de medio siglo tendiente a perder espacios de solidaridad. Es un sistema eh, que tiene serios problemas de eficiencia y de equidad, y además es muy sensible al ciclo macroeconómico, con lo cual es un sistema que tiene muchos problemas. Las reformas que se han hecho en los últimos décadas han profundizado esa tendencia, y yo creo que la posición que trasluce el DNU, decir algo en general, la política que creo que se quiere seguir, es como acelerar en esa dirección. Es como el tipo que acelera en la curva, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que uno debiera decir es eso. Digamos, Argentina, para que se entienda, está gastando, eh, por suerte, si hay algo que hemos mejorado son las estadísticas. Tenemos datos recientes o por las últimas estimaciones de gasto en salud, y, y sabemos que la Argentina está gastando cerca de 11 puntos del producto en salud cuando sumamos los distintos subsectores. Si uno mira con cuidado, ese 11% es un piso, porque en realidad no incorpora todo el gasto de capital, o sea que estamos gastando más de 11 puntos del producto, y claramente ahí hay un problema con el desarrollo económico y la macroeconomía, porque una sociedad que gasta más de 11 puntos de producto en salud va a tener algún tipo de problema por otro lado. Eh, eh, Ese gasto además deja sumamente insatisfecho a buena parte de la población. Es un gasto que está mal dirigido, es un gasto que tiene muchas ineficiencias, duplicaciones, etcétera, que muchos de ustedes ya las conocen. Y además es un gasto muy sensible al ciclo económico, una economía que tiene serios problemas de restricción externa. Digamos, las crisis económicas nuestras en general tienen como trasfondo un problema de balance de pagos. Tener un sistema de salud en donde la solvencia del aseguramiento depende de la relación entre salario y tipo de cambio es un problema. O sea, cada vez que el salario en dólares cae, el sistema sufre y mucho. El sistema en buena parte se financia con carga sobre los salarios, y el gasto es en parte salarios y en parte tecnología. Con lo cual, siempre que uno mire estas situaciones con salario bajo y tipo de cambio alto, uno lo que va a encontrar es una crisis seria. En eso estamos hace tiempo y de ahí no logramos salir. Eh, Dado en ese panorama, entra la discusión que Alejandra quería introducir sobre la idea del mercado y el Estado. En realidad, la discusión entre mercado y Estado es una discusión que tiene una larga tradición, tanto en las ciencias políticas como en la ciencia económica. Y en salud, lo interesante es que tanto en teoría como en la aplicación práctica ha tenido un desarrollo bastante disímil en otros sectores de la economía, digamos. Los países, básicamente, la mayoría de los países desarrollados han entendido desde hace mucho, mucho tiempo que la política de salud tenía que tener cierta independencia del mercado, y así surgieron los distintos sistemas, básicamente con raíz en Europa, en donde la asignación de recursos no se hace a través del mercado, sino que hay fuertes políticas públicas donde la cobertura universal está asegurada o a través de la provisión pública directa o a través de los seguros altamente regulados. Frente a eso, y ahí lo que juegan son, digamos, supongo que en el auditorio hay pocos economistas, pero digamos, para los economistas sabemos que si hay un mercado en donde
el mercado, las fuerzas del mercado no asignan eficientemente, es el mercado de la salud. No hay teoría económica que no reconozca esto. Es el sistema donde se confluyen la mayor cantidad de dificultades en la asignación eficiente del mercado, y es por eso que la intervención pública es imprescindible. Además de eso, y creo que eso tiene mucho que ver con el desarrollo original del National Health Service y los sistemas europeos, está la idea de que los bienes que componen la canasta de servicios de salud son los esenciales para la vida humana, con lo cual no es solamente un problema de que el mercado sea el mercado, no, sino que además es una canasta de bienes totalmente diferentes porque hacen a la vida y a la calidad de vida de cada ciudadano. Y es por eso que la tradición del mundo desarrollado, a excepción de Estados Unidos, por razones que exceden este encuentro, pero digo, básicamente ha estado al margen, o por lo menos con serias limitaciones al mercado. En todo caso, sí hay un desarrollo muy fuerte de prácticas de competencia, pero competencia muy regulada, o incluso en algunos casos competencia público-público, como forma de resolver problemas que nosotros llamamos de revelación de preferencias. Pero ese es el punto básico, ¿cierto? Digo, en la discusión teórica y en la aplicación en términos de la economía del sector no hay tanta discusión. Cada tanto aparecen algunas cuestiones, pero en general no hay muchos reparos a la intervención pública. La discusión es cómo intervenir y cómo hacerlo de la manera más adecuada y cómo asegurar una cobertura universal y equitativa. Argentina ha estado al margen de esa historia y desde muy el origen. O sea, en el origen el origen, digamos, no me quiero ir a Carrillo porque sería, no es el caso, pero digo, sí desde la creación del sistema. Espera, Oscar, te silenciaste. Eh, Ahí Ahí está. estamos. ¿Estás? Desde el origen, quedaste en desde el origen. No, bueno, desde el origen, ahí ha habido una organización diferente, muy particular de nuestro caso. O sea, toda América Latina tiene problemas de fragmentación porque se fue desarrollando la salud a cargo del sector público de forma paralela a los seguros contributivos, y eso genera un problema. Pero ningún país ha adoptado la posición nuestra, que es que la cobertura de seguro social no es igual para todos, sino que originalmente era diferente por cada gremio. Eso ya genera un estado adicional de inequidad, de discriminación en contra de determinados trabajadores, además la discriminación entre trabajadores formales y no formales. A partir de ese, digamos, pecado original, digamos, que tiene que ver con la 18610 y la reforma de Onganía, que nunca logró revertirse, hubo casos en donde hubo intentos de reorganización del sistema, lamentablemente fracasados, ¿cierto? El CIS en la época de 73, la reforma de Neri, y después los intentos parciales de reacomodación, yo diría más exitosos en todo caso, de la salida de la crisis con la reforma de Ginés, del plan Remediar, Sumar, etc. Pero nunca logramos salir de ese entuerto. No solo no logramos salir, sino que lo fuimos agravando. ¿Cómo lo fuimos agravando? Bueno, porque esta no es la primera versión de una política pro mercado salvaje, digamos, esto ya fue en los 90, y ahí la idea era que iba a mejorar el sistema, tanto en eficiencia como equidad, con la competencia. ¿Y la competencia con qué? No con la cápita que tenía cada uno en su obra social, sino cada uno con su ingreso. Y ahí empieza una profundización de la inequidad dentro del sistema cuando cada uno se hace dueño de su propio aporte. Eso es una herejía en cualquier sistema de seguro social del mundo, salvo en la Argentina. Y entonces hemos transitado este camino en donde el aporte se le devolvió a cada trabajador, a cada familia, para ser usado como parte de pago de la cobertura que podía pagar con su ingreso, con lo cual se rompe esta idea de que
cada uno aporta en función de su ingreso y toma en función de su necesidad. Y eso que está en el origen ya de la 18610 se profundiza en los 90 y digamos que en los últimos años, última década, con la posibilidad de comprar servicios usar el aporte obligatorio como parte de pago del seguro privado, ya me parece que ahí se desarmó el sistema. Y el sistema se desarmó, pero si ustedes recuerdan, y es una opinión, es una apreciación personal, pero supongo que la van a compartir, hasta hace 5, 6, 10 años, el tema de salud no era una prioridad en los debates, no era una prioridad en las campañas electorales, no era una prioridad en las encuestas. ¿Por qué? Porque la Argentina había logrado una especie de asociación argentina, una especie de pacto sobre la salud bastante nefasto, en donde cada uno lograba lo que creía que tenía que lograr. Entonces, los sectores de mayores recursos estaban felices porque usaban sus aportes como parte de pago de la privada. Los sectores medios estaban relativamente conformes con su obra social y los sectores de menos recursos entendían que lo que lograban del hospital público era algo fantástico, gratuito y que si uno lograba hacer la cola se atendía y no había mayor reclamo sobre eso. Ese pacto se rompió. Se rompió en parte por cuestiones macro, como decía antes, la presión de la macroeconomía, la crisis macro, y esta idea del salario bajo en dólares fue deteriorando muy fuertemente las finanzas de los seguros. Además, obviamente, de las nuevas tecnologías, la mayor demanda de servicios, etcétera, y eso está generando problemas muy serios en las empresas de salud. Entonces, cuando uno se para en esta posición, yo sé que me queda poco tiempo, digo, ¿cómo uno mira el DNU? Bueno, el DNU lo que hace es validar toda esta trayectoria y dice, bueno, miren, hasta acá estuvo todo bien y ahora vamos a dar un salto adicional. Digo, que cada uno use su plata para lo que quiera, ¿no es cierto? Es una especie de, digamos, el paso que faltaría al final es cuando se elimine el aporte obligatorio, entonces ahí sí ya llegamos al límite, digamos, a la gnosis de lo que es un sistema de salud. Pero vamos en ese trayecto. ¿eh? Si ya esta charla hubiera tenido lugar hace, digamos, un año antes de las elecciones, hubiera dicho, bueno, estamos en una disyuntiva, vamos para acá o para allá. Bueno, ahora queda claro que vamos para este lado. Y bueno, veremos qué pasa. Yo soy bastante pesimista en esos términos. Esto obviamente yo hice foco sobre el sistema de seguridad social, pero la fragmentación no es solo eso, ahí hay otro componente muy fuerte que es la cuestión federal, que es cuál es el rol del gobierno central para compensar diferencias entre provincias, porque esa es la otra gran reforma de los años 70 y profundizada en los 90, en el gobierno de Menem, cuando se profundizó la descentralización, en donde cada provincia tiene que hacerse cargo de los servicios en función de los recursos que tiene. Por lo cual, la idea de que tener una cobertura homogénea en distintos territorios del país es imposible porque estamos en un país en donde 3/4 del producto se generan solamente 5 jurisdicciones y hay 19 que generan el otro 75%, con lo cual la distribución de la carga tributaria y de los ingresos es muy dispar y si no hay un gobierno central que redistribuya, que compense, etcétera, eso se pierde. Entonces, me parece que esos son los problemas que veo y me parece además que esto marca un poco cuál es la dirección que se está buscando con estas reformas. Veremos cómo sigue, pero parado hoy diría que ese es mi diagnóstico. Bueno, hasta acá llego, Alejandra, creo que estoy bien con el tiempo. Muchísimas gracias, sí, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, clarísima tu presentación. No esperanzadora, pero no tenía por qué serlo, porque no puede serlo, pero creo que tu aporte ha sido sumamente valioso. Nos gustaría, acá lo está diciendo también María Beatriz Taboada de Santiago del Estero, una gran aliada nuestra, también te está agradeciendo. Diego, ¿querrías seguir vos? Dale, Alejandra.
¿eh? Muy interesante, estoy tomando nota. Así que, bueno, la es obvia, yo se las hice a los organizadores. No soy un especialista en salud, más de derecho a la salud, pero lo que habíamos charlado era tratar de contar un poco de esta normativa que es por el Poder Ejecutivo Nacional para modificar distintas cuestiones, ¿no? Que es el DNU. Así que pensé en 4 puntos muy esquemáticos, las Perdóname, complejidades. Diego. Sí, Diego, sí, perdón, es que se está sí. cortando tu... ¿Tendrás alguna posibilidad de conectar un mejor internet? Porque A ver. se corta, hay dificultades. Sí, se entrecorta, sí, Melina, gracias. Justamente le estoy diciendo eso. Me muevo un segundo a ver si hay mejor conexión. Apago la cámara unos minutos a ver si se escucha mejor. Ahí te escuchamos, ahí te escuchábamos mejor, ¿eh? Así que, a ver, mantener la cámara Mejor. abierta, que me parece que recién te escuchábamos mejor. A ver. Bueno, bueno, perfecto. Voy a poner en modo avión el teléfono que interrumpa. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, sí, cualquier cosa yo te aviso y apagamos la cámara. Son 4 temas los que quería charlar con ustedes. El primero tiene que ver con esta familia conversando entre todos, que es, ¿hay necesidad y hay urgencia? O si el gobierno, la ¿Sabes existencia de una qué? necesidad. Perdóname, digo, sí, apaga la cámara. La necesidad de urgencia, ese es el primer punto. La segunda cuestión es una cuestión muy que tiene que ver con la acumulación de tantos y tantos temas. Es nuevo para la práctica institucional argentina. Saben, no son nuevos para la democracia argentina, pero tantos temas, estamos hablando de reforma de más de 70 leyes, sí es institucional. La tercera cuestión que por ahí ustedes van a tener como muy presente, anticipaste Alejandro con lo que dijo Oscar, que es los temas en particular. Y el último punto, así más, si se quiere, más eh, exótico o de agregación de complejidades, tiene que ver con lo judicial. Vamos a encontrar alguna protección. Entonces, dicho esto, que es como los 4 puntos que quiero charlar, vinculada a los decretos de necesidad de urgencia y lo que establece la Constitución, 2 cuestiones que me parecen sumamente importantes. La primera, de adoptar medidas por parte del Poder Ejecutivo que no pueden esperar legislativo, que tienen que ver con medidas transitorias, dato que exige la Constitución. Son medidas urgentes, transitar a los trámites del Perdón, Congreso. perdón, Diego, ¿sabes Sí. qué? Perdón, Diego, pero se sigue cortando y yo por lo menos me cuesta un poquito seguir el hilo y me parece que es muy importante lo que vos estás diciendo. No sé si tenés alguna posibilidad de conectarlo al celular. No, gracias, Mariela, no Y se escucha. pruebo Dale, con el celular. a ver, porque me parece que lo que estás diciendo no da para que nos lo perdamos. Gracias, atención y disculpas, pero me agarró el día, me agarró en el mes que tiene internet, pero bueno, no.
Ahí ya me estoy conectando con el teléfono. Me Eh, parece que ahí vas mejor, ¿eh? Ahí te dejo estoy la dando. cámara, Dale, deja la cámara con uno. me conecto Perfecto, con el teléfono, con la red del teléfono, si les perfecto. parece. Sí, buenísimo. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos bien. Ahí te dejamos de escuchar. Pero tenés No, mucho. no, no, no. Ahí está. ¿Ahí se Ahí escucha está. mejor? Bien, Sí. perfecto. Eh, esperen que pongo la cámara. Listo. Eh, pongo la cámara del teléfono. Si se escucha, si Igual se ahí te escucha bien. escucha, ahí está todo perfecto. Ahí estás perfecto. Bueno, está. Eh, entonces, como les decía, el primer punto es el punto de la discusión sobre la necesidad de urgencia. Nosotros creemos que hay dos puntos para analizar en esta primera cuestión de la necesidad de urgencia. Por un lado, si el gobierno puede justificar que utiliza esta herramienta porque nos llega con los trámites del poder legislativo. Y por otro lado es la cuestión de la transitoriedad, es decir, que se adoptan medidas que van a durar un tiempo al solo efecto de tratar de sortear el problema económico que él denuncia, ¿no? O la crisis económica y social que él denuncia, ¿no? Entonces, con esos dos temas ya tenemos problemas serios, como ustedes bien saben. El primero es que el Congreso está disponible. El propio presidente convocó a sesiones extraordinarias. Y el segundo problema muy serio que tiene este DNU es que las medidas que se adoptaron, o la gran mayoría de las medidas, sobre todo las que comentó Oscar, están vinculadas a temas que no son transitorios, sino que establecen características o cuestiones que son propias de la vida y duración de contratos no entre iguales, sino contratos entre personas y empresas, contratos entre un inquilino y su propietario, es decir, está regulando temas que son de nuestra vida perdurables, ¿no? Son cuestiones que no se van a dejar de usar en los próximos meses al momento de salir de alguna crisis económica, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos dos asuntos muy, muy delicados que tienen que ver con el tipo de medidas que adoptó el Poder Ejecutivo y que la Constitución en principio le permitiría usarlas. Bueno, pareciera que no hay una correlación entre lo que habilita la Constitución y los temas o la forma en la cual está utilizando el Poder Ejecutivo para regularlos, ¿no? La otra cuestión tiene que ver con la relación medios-fines, que es una relación que en general en derecho utilizamos para tratar de analizar la legalidad de una medida, ¿no? ¿Qué correspondencia hay entre el fin que se persigue, es decir, resolver la crisis económica, y las medidas que se utilizan? Bueno, y ahí también hay dudas o problemas muy serios, ¿no? Sobre todo porque el Estado ni siquiera explica cómo puede ser que se resuelva el problema habitacional en Argentina eliminando la ley de alquileres, ¿no? Ahí tenemos una cuestión que tiene que ver, de nuevo, con las formas que adoptó este DNU, que no nos da mucha información acerca de cuál es el tipo de herramientas o cuál es el tipo de relación que tienen las herramientas que pone a disposición sobre el ordenamiento jurídico y la finalidad que persigue, ¿no? Entonces, ese es un primer punto que hay que tener en cuenta, que por ahí ya lo escucharon, porque todos los constitucionalistas están hablando sobre estos temas. Después hay cuestiones más formales, donde pareciera ser que el Poder Ejecutivo todo lo que pudo resolver a través de un decreto de necesidad de urgencia lo hizo,
y todo lo que no pudo resolver a través de un decreto de necesidad y urgencia, porque la Constitución se lo prohíbe, esto es temas electorales, temas penales, temas de partidos políticos, lo hizo a través de la ley ómnibus, ¿no? Entonces, pareciera ser que el único límite que encontró el Poder Ejecutivo para incluir temas dentro del DNU es el límite taxativo que establece la Constitución. Pero hay otros límites, como les dije, tienen que ver con la transitoriedad, tiene que ver con la relación medio-fines, que el Ejecutivo ahí no da cuenta. La segunda cuestión que les quería comentar es algo que por ahí también escucharon, y es esto de la incorporación de tantos y tantos temas y la variedad de temas que se incorporaron en el mismo DNU, ¿no? Claro, esto tiene un problema para aquellos que tienen que revisar la legalidad de ese DNU. Y en general, quienes revisan la legalidad de ese DNU es el propio Congreso, ¿no? Entonces, por eso lo que vamos a ver en las próximas semanas, seguramente, si es que se conforma el órgano que tiene que evaluar en un primer momento en el ámbito del Congreso el DNU, es la dificultad para entender estas normas, ¿no? Uno necesitaría meses y meses para poder comprender la modificación de estas 76 leyes. Entonces, el objetivo de incorporar tantos temas en el DNU es un objetivo no dicho que tiene que ver con dificultar el análisis de cada una de las medidas por parte del Poder Ejecutivo, por parte del Poder Legislativo. Y ustedes tienen que tener en cuenta que el DNU vale como norma única. Algunos dicen que se puede desgajar por temas, pero lo que puede hacer el Congreso es aprobar o desechar ese decreto de necesidad de urgencia. Entonces, lo que quiero comentarles o dejar en claro acá es que el tipo de DNU es un tipo de DNU que genera problemas para su revisión. Y eso me parece que es un dato a tener en cuenta, ¿no? Entonces, esa idea de por sí o por no el DNU, cuando uno tiene en una misma norma 76 leyes modificadas, bueno, es algo muy difícil de plantear, ¿no? Es algo muy difícil de evaluar, es algo muy difícil de controlar, ¿no? Y lo digo más allá de las posiciones que ya tengamos a priori cada uno de nosotros. Esto es un problema para el Poder Legislativo tratar de ponderar la validez o no validez del DNU. El tercer tema tiene que ver con los derechos. Y algo ya anticipaste, Oscar, que me parece sumamente preocupante, y es que el DNU lo que decidió hacer es borrar directamente un proceso de construcción de una idea o una forma de acercarnos a ciertas relaciones jurídicas que se dan en la sociedad. Una de las relaciones jurídicas que se dan en la sociedad, ustedes son especialistas, tienen que ver la relación entre paciente médico, en la relación entre ciudadanos y el sistema de salud, entre ciudadanos y las empresas que llevan adelante los sistemas o servicios de salud. Bueno, durante muchos años, tanto en el tema de usuarios de los sistemas de salud como en el desarrollo del derecho de los trabajadores o en el desarrollo de los derechos de los inquilinos o incluso en el desarrollo de los derechos de los consumidores hubo un acuerdo, ¿no? Y el acuerdo era, bueno, que la prioridad, la preferencia la tienen aquellos que tienen la posición más débil dentro de esa relación jurídica. Bueno, el DNU borra con todo eso. El DNU borra con 40 años de construcción de sistemas protectorios que tienen a la parte más débil como su sujeto de intervención. Y por eso todas las leyes, o muchas de las leyes que borra el DNU, que elimina el DNU de nuestro ordenamiento jurídico, bueno, parten de un presupuesto vinculado a la necesidad de compensar esas desigualdades o compensar esa debilidad con algunos elementos, ¿no? Y esos son los elementos que pone en discusión este DNU. Y por eso es tan preocupante desde un punto de vista de derechos humanos, ¿no?
esta discusión tiene que ver con el fondo, es decir, ya no con las formas que tendría el Poder Ejecutivo para modificar una ley, sino con el fondo, o es decir, el contenido que borra este DNU. Y por último, dejarles un mensaje sobre las dificultades de control del Poder Judicial. Así como dijimos que es difícil que el Poder Legislativo pueda hacer una evaluación acerca de la legitimidad, legalidad de este DNU, el Poder Judicial enfrenta los mismos problemas o mayores problemas, porque nuestro sistema judicial es un sistema judicial de control difuso, es decir, tema por tema. Y acá lo que trae el DNU es una modificación extrema y sistemática de muchos asuntos. Entonces, bueno, todos estos debates que están escuchando en términos de noticias o de información acerca de que la justicia laboral intervino, ahora la justicia contenciosa administrativa dice que va a intervenir, que la Corte Suprema va a estudiar el caso, pero va a estudiar recién en enero, que la justicia civil ahora tiene que analizar los casos de los inquilinos, que hay jueces de Loma de Zamora que dicen que hay que analizar los casos de consumidores o usuarios de los sistemas de salud, pero la decisión tiene que ser de un juez de la Ciudad de Buenos Aires, porque el domicilio del Poder Ejecutivo es en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo que quiero decirles es, hay ciertas esperanzas cifradas en el Poder Judicial, pero es bien difícil que el Poder Judicial pueda resolver de alguna manera la nulidad de todo el DNU. En todo caso, lo que estamos viendo es que ciertos perfiles judiciales de respuestas van a estar asociados más a temas, ¿no? Como lo que conocemos de la Cámara Laboral. Entonces, quisiera dejar ahí, Alejandra, no sé si me extendí mucho en el tiempo, les pido mil disculpas por estos problemas de conexión, por haberme sumado unos minutos más tarde, lamento eso, pero me interesaba mucho participar acá y gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, Diego. Al revés, gracias por sumarte. La verdad que tu aporte junto con el aporte de Oscar es sumamente importante. Yo creo que, retomando algo de lo que ustedes dos dijeron, estos espacios son espacios de construcción de, como yo decía, de nuevas gubernamentalidades y de nuevas contraformas. Así que nos queda ahora Arnaldo. Arnaldo, ¿querés tomar la palabra? Bueno, gracias Alejandra. Bueno, me sumo a varias opiniones que ya se expresaron respecto a la claridad, ¿no? De los mensajes que dejaron Oscar y Diego. Creo que no vamos a poder, ni en este tiempo que tenemos, pero tampoco no nos da la capacidad como para dar respuestas definitivas, ¿no? A los problemas que plantea esta nueva realidad del DNU y de las leyes ómnibus, ¿no? Que se han presentado, en el cual, digamos, se suma a una realidad de procesos políticos, sociales, ¿no? En lo cual, obviamente, uno puede tomar distintos posicionamientos, pero estamos recién al comienzo de un gobierno, siempre cuando un gobierno empieza, ¿no? Lo que se dice, y bueno, un poco la tendencia que tenemos todos es a esperar cómo se van definiendo, ¿no? Las distintas situaciones, cómo se van expresando las distintas propuestas. Respecto a lo que planteaba Diego recién, la dificultad para comprender, ¿no? El DNU, ¿no? Porque la complejidad que tiene tantos temas y qué implicancia tienen esos temas en el análisis que hacemos nosotros, por lo menos, que es la salud de la población o la salud colectiva. Yo recién pensaba, al momento que hablamos con Alejandra, de plantear este webinario, que creíamos que la semana pasada era un poco temprano, por ahí vamos a esperar un poco más, y todavía no estaban las leyes ómnibus, ¿no? Estaba el DNU nada más, ahora se agregan las leyes ómnibus. Bien, yo creo que acá nosotros, por lo menos desde la Sociedad Argentina de Salud Pública, tenemos que tener como distintas miradas. Una mirada tiene que enfocarse desde la salud en general, ¿no? Es decir,
nosotros venimos defendiendo una perspectiva que es una salud, es decir, una visión integral de la salud. Por lo tanto, obviamente uno no puede escapar de ver las consecuencias que puedan tener estas normas sobre la salud de la población, que no es solamente lo que vamos a hablar fundamentalmente que hoy sobre lo que transforme de alguna manera o genere algún cambio en los servicios de salud o en los programas de salud, sino también lo que puede ocurrir con la salud de la gente en otras propuestas que tienen que ver, por ejemplo, con los alquileres, que recién estaba mencionando Diego, ¿no? Han salido algunos estudios que tuvieron mucho impacto, incluso mucho interés periodístico respecto a lo que ocurre con los inquilinos, ¿no? Que viven una situación de estrés distinta al resto de la población y cómo impacta como una variable de salud el ser inquilino o no ser inquilino, ¿no? O sea, es algo que quizás no lo teníamos tanto en la mira todos, pero que apareció con mucha fuerza hace pocas semanas y esto hoy ya se podría expresar como una variable que puede expresar la condición de salud de la población. Bueno, ni hablar de los efectos que pueden tener sobre los cultivos, por ejemplo, la utilización de agroquímicos, las variables que podamos encontrar sobre la preservación del medio ambiente, bueno, ni hablar también las consecuencias económicas de que estamos viendo en un momento de ajuste fiscal muy fuerte, ¿no? Que tiene repercusiones sobre la vida de la población. Es decir, una mirada integral tenemos que tener sobre esto que está pasando, que obviamente también difícil de analizar en conjunto, esta cantidad de normas, ¿no? que se han volcado, difícil analizarlas digamos, fuera de la foto, ¿no? De lo que ocurre hoy, sino de cómo esto va a repercutir en el futuro del desarrollo de las instituciones, del desarrollo social y económico de nuestro país. La otra mirada está sobre los servicios de salud y los programas de salud, que yo creo que es fundamentalmente lo que vamos a expresar hoy. Allí, Oscar, con mucha claridad, ¿no? Nos mostró una mirada, ¿no? Respecto a que este DNU no hace más que, digamos, mostrar una continuidad de algo que viene, ¿no? Que es, digamos, la ruptura de algunos valores básicos, ¿no? Del sistema, sobre todo de la seguridad social, y fundamentalmente el principio de la solidaridad. Obviamente que está presente también esto que él contaba muy bien respecto a los ciclos económicos y el impacto que tienen en la seguridad social, ¿no? Cuando cae el salario real, obviamente se desfinancia el sistema y esto lo hace muy sensible a los cambios de ciclo económico. Yo creo que, digamos, tratar de encontrar un poco el espíritu que hay atrás de estos DNU. De estas normas, ¿no? En principio, digamos, desde el punto de vista de una mirada sistémica y pensando en la política sanitaria, en una reforma en el sector salud, uno debería pensar que cualquier tipo de reforma sanitaria, por llamarlo de una manera, no hablemos de reforma, ¿no? Sino, digamos, política sanitaria y obviamente las normas deberían seguir una política que yo creo que no se ha expresado todavía cuál es la política de salud. Yo creo que acá estamos desde una lógica que no es sanitaria, sino fundamentalmente una lógica de desregulación de la economía. Es decir, claramente el espíritu que hay atrás de estas normas, de mi punto de vista, no soy economista, Oscar lo puede explicar mucho mejor que yo, pido disculpas, pero creo que está ese espíritu atrás de estas propuestas normativas y obviamente arrastran, vamos a este marco desregulatorio
también creo que es parcial, arrastra, ¿no?, al sistema sanitario. Pero acá claramente no estamos en presencia ni de una política sanitaria, ¿no?, que justifique estas medidas, ni estamos atrás de una reforma del sector salud, ¿no?, sino que estamos ante las consecuencias de propuestas desregulatorias que impactan en el sector salud. Sí, creo que tenemos que detenernos un momento en analizar, digamos, la propuesta del partido gobernante, digamos, lo que se planteó en la campaña, ¿no?, que es distinto poco en algunos aspectos de lo que está ocurriendo. Un aspecto muy importante que es la presencia de la autoridad sanitaria, ¿no? Es decir, el Ministerio de Salud. Yo creo que es algo importante, ¿no?, porque tiene que ver con esta cuestión de desarrollar adelante, no es solamente un Ministerio de Salud, sino una política de salud, la presencia de una autoridad sanitaria. Yo creo que, bueno, en este aspecto deberíamos celebrarlo, por lo que se había hablado previamente, que marca la posibilidad de que se construya una política de salud, bueno, que por lo menos exprese cuál es el sentido, qué se busca en cuanto al impacto en la salud de los argentinos y de las argentinas. Pero bueno, había otras propuestas que fundamentalmente de una mirada antiestatal muy fuerte, ¿no? Es decir, hubo afirmaciones como que, por ejemplo, en la pandemia, si no hubiera estado el Estado presente, hubiera sido mejor la respuesta, ¿no? Que creo que la mayoría de los que estamos acá seguramente estamos en desacuerdo con esa propuesta. Y creo que también hay como o está en el debate, quizás también en el espíritu, tras de esta norma, de una mirada antiestatal. Esto viene de larga data. Bueno, hay autores que hablan de la crisis del Estado, digamos, la mirada antiestatista, ¿no?, con la crisis del estado de bienestar, ¿no? Es decir, el estado de bienestar, como explicaba hoy Oscar Cetrangolo, que nace en la posguerra, de los servicios universales, ¿no?, digamos que dan origen al desarrollo, fundamentalmente en los países desarrollados, de la mayoría de los servicios de salud, fundamentalmente el modelo renano, ¿no?, que expresa lo que ocurrió en Alemania, en los Países Bajos, en los países nórdicos, en el Reino Unido, o un modelo con menor participación estatal, más flexibilidad laboral, como es el caso de Estados Unidos, ¿no?, que como que siguió otro camino, pero donde esto se desarrolla hasta los 70 y después con la crisis del estado de bienestar, es decir, aparece una mirada antiestatal muy fuerte, y aparecen también la crítica a esta mirada que plantea un Estado con responsabilidad regulatoria y financiera, ¿no?, sobre el sistema de salud. Se plantea gastar el gasto público social y dentro de eso el gasto en salud, con la idea de que ese gasto puede ser redireccionado con otros objetivos de la acumulación capitalista, ¿no? Y ahí aparece un poco la teoría del derrame, ¿no?, que a partir de eso se beneficia el conjunto. O sea que disminuir el gasto público social mejoraría la economía y mejoraría el conjunto. Bueno, y creo que hay como dos corrientes, ¿no?, en el campo de la salud que expresan ideas distintas. Una mirada más proestatal, sanitarista, podríamos decir, ¿no?, y una mirada neoliberal, por llamarla de alguna manera. La mirada sanitarista en América Latina tiene por lo menos dos expresiones, ¿no? Una quizás más centrada en algunos organismos internacionales
como la Organización Panamericana de la Salud o CEPAL, que tiene, digamos, una defensa del Estado, del rol del Estado, pero plantea la creación de cuasi mercados fundamentalmente, ¿no? Y cierta competencia, donde se centra fundamentalmente en los problemas de eficiencia que tiene el Estado, y una mirada, diríamos, más antimercado, ¿no? Que podríamos expresarla en el movimiento de la salud colectiva o en la medicina social latinoamericana, un discurso más propopular, más antimercado. Bueno, y allí se han centrado los debates en la última época. Yo creo que ha tenido un impacto muy fuerte el neoinstitucionalismo, ¿no? Donde plantea que a las fallas del mercado en la salud, vía contratos, se pueden resolver muchas de esas fallas. Bueno, y los debates giran respecto a estas distintas miradas. Obviamente, nosotros, digo, los que estamos en la Asociación de Salud Pública, bueno, yo en particular, nos pensamos más de la mirada sanitarista, pero bueno, con respeto también del debate que hay y también reconociendo que el Estado tiene algunos problemas respecto a la eficiencia y hay algunas dificultades que zanjar. Creo que, creo no, sino que creo poder afirmar que estas propuestas regulatorias, más allá de lo que hoy plantea Oscar, que son una continuidad, ¿no? De lo que viene ocurriendo en el sistema de salud argentino, no son una propuesta de reforma, que no se ha expresado por supuesto hay que darle tiempo, ¿no? A que la autoridad sanitaria plantee una política de salud para las argentinas y los argentinos. No se ha expresado esa política de salud. No, estamos en esta propuesta en muchas cuestiones en desacuerdo, en algunas podríamos estar de acuerdo, por ejemplo, no sé, en fortalecer la prescripción de genéricos, o también podemos estar de acuerdo en la receta electrónica. Muchas dudas, ¿no? Respecto, yo por ejemplo, me gustaría preguntarle a Diego, por ejemplo, muchos aspectos legales que tienen que ver, o a Oscar, en esto que se ha planteado respecto a la regulación en la seguridad social, es decir, que cada afiliado de una obra social que puede ir directamente con sus aportes a una prepaga, antes lo hacían a través de una obra social. Ojo que acá también uno podría pensar, bueno, se elimina una intermediación que tiene un costo y hay un problema de eficiencia, claramente, sí, de eficiencia, claramente, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el fondo de redistribución, ¿no? ¿Qué pasa con el porcentaje que va al fondo de distribución a partir de ahora? Después, respecto a la desregulación en los prepagos, que creo que es lo que más ha planteado de impacto en el sistema de salud el DNU, ¿qué pasa con bueno, las prepagas, ¿no? Es decir, cuando una persona pierde cuando quiebra una prepaga, si el Estado no le asigna otra prepaga, tendría que empezar de nuevo, ¿no? Y como de cero, con una nueva prepaga y evaluando su riesgo, sin considerar el derecho adquirido que ya tenía en una prepaga anteriormente. Es decir, bueno, acá quedan un montón de vacíos legales, bueno, yo tengo mucha dificultad para entender qué puede ocurrir con estas desregulación. Pues, respecto a las
políticas sanitarias en concreto hay como unas pinceladas, ¿no? Fundamentalmente en las leyes ómnibus yo creo que en dos lugares. La ley de salud mental, ¿no? Donde pareciera, ¿no?, que atrás de esto hay algún grupo o algunas personas que tuvieron mucho peso mediático en algún momento, que están promoviendo algunos cambios, pero no se conoce cuál es la política que está atrás de esto. No hay una expresión clara de cuál es la política, cuáles las dificultades que tiene la ley de salud mental, qué es lo que se quiere corregir. Y después respecto a la ley de los 1000 días, que también aparecen algunas propuestas donde pareciera estar también algunos grupos atrás de hacer estos cambios. No sabemos bien cuánto tiene que ver la autoridad sanitaria en esta propuesta o no, pareciera que vinieran de otro lado, pero cuesta mucho encontrar el espíritu fuera de lo que marqué originalmente, que es en principio la desregulación económica, y en algún aspecto la mirada antiestatal. Es muy difícil encontrar cuáles son los principios, cuáles son los fundamentos y cuáles son las políticas que se quieren llevar adelante y hacia dónde se quiere ir con estas propuestas. Por lo tanto, y para ir cerrando, me atrevo a afirmar que no hay una política sanitaria que justifique estas propuestas, que vienen de otro lado, que hay algunas pinceladas que tienen que ver con algunos intereses muy concretos o con algunos impactos mediáticos que han tenido, por ejemplo, la ley de salud mental. Y, por supuesto, seguimos a la espera de ver cuál es la política de salud que se expresa para los próximos años para las argentinas y los argentinos, y cuál es la propuesta que, por supuesto, desde la Asociación de Salud Pública vamos a estar esperando, y obviamente con toda la predisposición de, en caso que se requiera, poder ayudar siempre y cuando esté de acuerdo con nuestros principios en la formulación de estas propuestas. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Arnaldo. Bueno, antes de empezar a leer las preguntas, les pido que quienes quieran hacer alguna pregunta o algún comentario lo escriban en el chat. Bueno, muchísimas gracias, Arnaldo. Creo que entre Oscar, Diego y Arnaldo nos han dado un amplio panorama, y sobre todo, que era lo que estábamos buscando cuando empezamos a pensar y organizar este webinario, herramientas para pensar, que creo que es lo más importante, marcos que nos permitan pensar y analizar y gestionar nuestros propios interrogantes e intereses. Yo quiero simplemente insistir en que espacios como estos son los que hacen posible que podamos construir otras cuestiones. Y solo una cosa más en relación a, ya que vos la trajiste, la ley ómnibus, desde el punto de vista de la perspectiva feminista, sobre todo lo que implica las transformaciones en la ley de 1000 días tienen una gravedad extrema de derechos adquiridos por las mujeres, creo que, por eso yo digo en estas dimensiones, más allá de lo técnico concreto, yo creo que hay un espíritu muy claro detrás, que no se, como vos bien decís, Arnaldo, y coincido, no se traduce en política, se traduce en medidas. O sea, saltea esta intermediación, que creo que va en la línea de lo que decía Diego, de múltiples cuestiones que van golpeando. Por favor, Eucaris, sí, bueno, listo, ahí la apagué. Juan Germán le preguntaba a Diego en qué medida el DNU está en vigencia y, en consecuencia, cómo se puede desactivar. Y yo agregaría una pregunta a esta, Diego, si es posible, digo, parece que el Estado, parece que el Parlamento no está muy activo. ¿Qué podemos hacer de la sociedad civil también para esto? Así que, Diego, si estás por ahí. ¿Ahí me Te pido, escuchan? por favor, sí, gracias.
Bien. Qué buena pregunta. El Perdóname un DNU minuto. está vigente. Becaris, perdóname un Eso minuto. creo que es Diego, lo que Diego, no llegamos a comprender. Entre perdón, Diego. todos, lo digo. Y ahí incluyo legisladores, Poder Judicial. Digo, la estrategia del gobierno es perfecta. Es un DNU que modificó muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana y está vigente. El capítulo laboral es el único capítulo que está en discusión, ¿no? Y que logró ser bloqueado la semana pasada por una decisión de la Cámara Electoral y hoy está a revisión en la Cámara Contenciosa Administrativa y el Poder Ejecutivo lo que dice es que también va a presentar algo en la Corte Suprema. Pero más allá del capítulo laboral, que es, por supuesto, muy importante, todo lo demás está vigente. Los aumentos, la capacidad vinculada a las empresas de medicina prepaga para aumentar, para limitar el acceso de personas que quieran incorporarse, todas las cuestiones que mencionaron recién sobre obras sociales, está vigente. Segunda cuestión que tiene que ver con tu pregunta, Alejandra. El Poder Ejecutivo demoró al máximo el envío del instrumento al Congreso. Llegó recién el viernes de la semana pasada, el gobierno dijo, yo tengo 10 días hábiles, entonces dijo 10 días hábiles desde el 20-21 de diciembre, ahí incluyeron los feriados del 1 de enero y del 25 de diciembre, por lo tanto lo mandó el viernes. Y en el Congreso, como el oficialismo tiene las presidencias de las comisiones y tiene las presidencias de ambas cámaras, ven lo que vemos todos, ¿no? Se está discutiendo la ley ómnibus, pero el DNU no se está discutiendo. Entonces ahí es la capacidad del Poder Legislativo juntar muchas voluntades, 129, para pedir que el DNU se trate. Entonces, estamos medio entrampados entre el juego de la política, la estrategia del Poder Ejecutivo y las dificultades para que este tema del DNU en particular crezca, porque pareciera ser que ahora la ley ómnibus tapó el debate, ¿no? Y está bien porque se abrió el debate, pero el debate primero se tendría que haber abierto sobre el DNU. Esto es lo que opino, lo que opinamos desde el CEL y muchas organizaciones. El tema ahí, Alejandra, es no logramos como generar la cohesión suficiente entre todos para exigirle a los legisladores esta necesidad, ¿no? De que se hable del DNU en primer lugar, ¿no? Por sobre todas las cosas. Y eso no lo estamos logrando, ¿no? Gracias, Diego. Ahí Norma dice, si durante el primer mes de gobierno no ha habido ninguna declaración pública del Ministerio de Salud, mientras ocurre un incremento descontrolado de los precios de los medicamentos, aumento de casos de dengue, aparición de encefalitis equina, ¿no está demostrando que la salud pública no está en la agenda? No sé si alguno de ustedes, Diego, Arnaldo o Oscar, quieren contestar. No, no, eh, es una apreciación, no sé si lo demuestro o no. Yo, bueno, eh, insisto en que por ahí son los primeros tiempos del Ministerio de Salud. Obviamente hay que ser prudente en qué medidas se van tomando y qué intervención va teniendo. No me animaría yo a afirmar si es una negación a la salud pública. Lo cierto es que el ministerio hoy existe y tiene la capacidad de expresarse sobre todos los temas, ¿no?, que afecten a la población. Gracias. Melina Verón acuerda con los planteos. Gracias, Melina. La querida Ángela Cardela también, bueno, te agradece especialmente a vos, Arnaldo, por tus interrogantes y está muy preocupada por el ataque a la ley 26657.
Juancho Ferrería está, está preocupado por la desregulación del precio de los medicamentos y sobre todo por la quita, el apoyo a la producción estatal de medicamentos. Yo coincido con Juancho, me parece lo hablamos Arnaldo antes de comenzar, el cierre de la LAP es de una gravedad extrema. Acá, bueno, iPhone agradece. Aileen también está agradeciendo, es estudiante de la UNAG. Bueno, están agradeciendo. Mariela Romero también está preocupada por la inflación y por el incremento de los medicamentos. Inocencia Fernández dice muchas leyes, pocas comisiones para las revisiones de las más importantes, y Hugo, el secretario general de la Asociación Argentina de Salud Pública, está diciendo, creo que a pesar de todo tienen una política opacidad, sí, coincido, y dentro de esa niebla dar espacio a que se aceleren en cada área e institución en particular. Su lógica es descreme, responsabilidad individual de riesgos, Estado ausente, todo eso para afectar la solidaridad, universalidad, determinación social, un retroceso histórico que nos desconecta con las recomendaciones y evidencias internacionales. Y se la acuerda. Bueno, Inocencia nos agradece, Brenda también, Juancho, bueno, está un poco enojado con la Corte Suprema. No sé si Oscar, Diego o Arnaldo querrían hacer algún otro comentario. Yo pido, para hacer unas preguntas nada más, ¿no? O sea, eh, eh, sobre todo a los compañeros, ¿no?, del panel, a Oscar y a Diego. Respecto a aquellos aspectos que de la seguridad social que afecta al DNU, ¿no? Por ejemplo, la profundización del descreme, ¿no? La posibilidad de ir con los aportes directamente a una prepaga. Esto no es alcanzado el marco de las cuestiones laborales, ¿no? De aquellos aspectos del DNU que digamos que revisa la Cámara en lo laboral. Digo, no tiene que ver con las relaciones laborales. Eso es una pregunta que tengo. La otra es ¿qué pasa con los aportes que lo expresé, ¿no? Cuando hablé? ¿Qué pasa con los aportes del Fondo de Redistribución, ¿no? O sea, si van directamente todo a las prepagas o se respetan los aportes del Fondo de Distribución. A mí no me quedó claro de la lectura, y es un tema no menor, ¿no? Porque si van todos los aportes directamente a las prepagas, se rompe ya definitivamente el esquema de solidaridad, porque no quedan ni siquiera los aportes de redistribución. No sé si me lo pueden contestar. Yo puedo contestar la primera. Que tiene que ver con, está alcanzado por el fallo de la Cámara, la cuestión de la reducción de los aportes que van a las obras sociales. Lo segundo, no lo estudié. La segunda cuestión me parece muy, muy crítica y no la estudié porque entra también en el principio de solidaridad, que me parece que es clave y es otro de los principios que el DNU se encarga de borronear, ¿no? Por ahí no los elimina, pero los borronea bastante. Entonces, ese me parece es un punto sumamente importante para estudiar un poco. Si te parece, abordo un poco la segunda parte del fondo. Yo insisto con una mirada muy crítica de la trayectoria del sistema. Yo diría que no me importa mucho. Estoy casi seguro que los aportes a la prepagas van a tener un aporte al Fondo Solidario. Y no lo veo como una solución, todo lo contrario. Digamos, en general, las políticas más inequitativas y salvajes siempre tienen
un resabio un refugio para la mal llamada solidaridad, tratando de salvar al que está muy mal. Digamos. Recordemos el sistema americano, que era totalmente distinto al europeo. ¿Cómo resolvió la idea de que todo va al mercado? Bueno, creamos el Medicare, entonces con eso nos quedamos tranquilos, ¿no es cierto? La sociedad argentina tiene un nivel de desigualdad enorme, 50% de gente de población de hogares bajo línea de pobreza. Ah, pero tenemos la UH y creemos que con la UH se resuelve el problema. No, la UH, Medicaid, Medicare, y en este caso, por eso hago el punto, el PMO, son la forma que valida la desigualdad. No recuerden que el PMO se incorporó para validar el descreme, no como contrapeso. Digo, porque era imposible hacer el descreme si no tenías un PMO. Y el Fondo Solidario hoy es eso, miren, yo me quedo con todo, pero bueno, les dejo el 10% y con eso arréglense. No, eso no es un sistema de seguridad social. Y, digamos, y somos el único país, no solo Europa, América Latina ha transitado, a excepción de Chile que está en crisis, una importante reforma para atender a sistemas más igualitarios. Y eso no estoy hablando solamente de Costa Rica, ahora estoy hablando de Uruguay y de las reformas que quieren hacer en Perú, en Ecuador. Digo, nosotros estamos muy fuera del mapa en ese sentido. Entonces, contestando lo tuyo, Arnaldo, yo creo que si el gobierno es inteligente, va a mantener el fondo solidario para las prepagas, porque es la manera de asegurar un sistema totalmente inequitativo. Si no lo hace, creo que el sistema explota. ¿eh? Es una forma de conformar, ¿no es cierto? Es muy interesante lo que planteas y, digamos, como para también establecer un debate entre nosotros. Yo lo iba a decir en la presentación, pero bueno, no me dio el tiempo y no lo expresé al principio. Acá aparece otro aspecto que fue muy fuerte en los 90, que es de las políticas focalizadas, ¿no? Es decir, eso está en el espíritu también yo diría, desde los fundamentos, lo que he leído y la creación del Ministerio de Capital Humano, y en estas normas, me parece que está un poco atrás, por ejemplo, en la modificación que se hace de la ley de 1000 días, se saca el aspecto universal, ¿no?, de la política y se plantea claramente grupos vulnerables, ¿no? Y más allá de esto que hoy planteaba Diego, digamos, el trasfondo que hay atrás de, digamos, los aspectos regulatorios, que es defender a los vulnerables, pero hay también otro contrapunto entre lo que son universales y focalizadas, ¿no? Y yo creo que eso es otro debate, ¿no?, que aparece nuevamente con fuerza en estas propuestas. No sé si estás de acuerdo. Está silenciado, Oscar. Sí, sí, totalmente de acuerdo, sobre todo cuando hablamos de salud, en donde lo que se busca es una política universal. La idea de atender sectores vulnerables, obviamente, en ciertas políticas sociales tiene cierto sentido. Por ejemplo, qué sé yo, la UH uno trata de, digamos, estamos discutiendo si el nivel es el adecuado. Claramente, la UH no saca a ninguna familia de la pobreza. ¿Por qué? Porque la UH es el correlato de la asignación familiar. Pero la asignación familiar al formal es un complemento del salario. Ahora, cuando una familia no tiene salario, darle la UH, nada, es un caramelo. Entonces ahí hay una cuestión de insuficiencia. Y claramente uno lo que tiene que tratar es de buscar al más vulnerable para dar una transferencia. Pero porque estás hablando de una transferencia de ingresos a los sectores vulnerables, con lo cual yo no lo llamaría eso focalización, sino sería atención a los sectores vulnerables para hacer que la cobertura sea universal, que el derecho sea universal. Y en el caso de la salud, es una política universal de hecho. Vos lo que estás haciendo ahí es, vos tenés unas cargas sobre el salario que van a todos los trabajadores, y lo que está diciendo es, bueno, con una carga de salario que va a todos los trabajadores, algunos tienen mejor atención que otra, y el que
tiene un ingreso tan bajo que no le alcanza, bueno, a ese le doy algo. Entonces ahí hay una cuestión, como vos bien decís, de un predominio de la focalización en detrimento de la política universal. Claramente la política de salud, como todos sabemos, cuando uno está hablando es la política de cobertura universal. Entonces ahí educación, salud son políticas universales que uno debía atender de otra manera. Tenemos dos preguntas para Diego y con esto vamos a tener que cerrar. Diego, una, te las hago las dos juntas, es ¿por qué no se respeta el análisis de la comisión bicameral que dijeron que se iba a conformar a tal fin? Y la otra es, dentro de los estados de ultraderecha de otros países, si hay registro de normas con estas características como las del DNU. Sí, ahí contesto eso, pero me incorpora en el debate anterior un segundo, que me pareció sumamente interesante esta tensión entre políticas universales y políticas focalizadas. Y solo para hacer una aclaración, que cuando dije que el DNU borró eh, los sistemas protectorios, me estaba refiriendo más a los espacios de negociación que el derecho deja en cabeza de cada uno de los individuos, ¿no? Esto es la discusión por el salario o la discusión por las condiciones de trabajo. El derecho laboral, bueno, tiene los sindicatos, que uno puede ahí generar un piso, pero tiene una primera discusión o una discusión básica que es el trabajador solo con el empleador, ¿no? Y ahí tiene una situación donde el derecho o el ordenamiento jurídico suplementa un poco esa posición de debilidad. Esa debilidad lo asocia directamente con un grupo vulnerable. Bueno, eso es una discusión sumamente interesante, ¿no? Para darla. Pero me estaba refiriendo, o el inquilino, ¿no? El inquilino tiene que discutir con el dueño de la propiedad. Bueno, hoy, para que nos demos una idea, el dueño de la propiedad le puede decir, de un mes para el otro te vas, por más que el contrato fuese a 2 años, y no le tengo que dar ninguna plata al inquilino. Para que nos demos una idea, antes, bueno, los contratos mínimos eran de 3 años, no se podía rescindir de manera unilateral. Bueno, hay condiciones que perdimos en nuestro proceso de negociación con actores más fuertes, no porque el propietario sea un sector concentrado de la economía, pero finalmente en el día a día, lo que señalaste vos, ¿no? Me imagino, lo que te referías era eso, ¿no? El impacto a la salud que puede tener para un inquilino, bueno, es extremadamente difícil. Esa aclaración. Pero también surge de ahí otras obligaciones que tiene el Estado, que Oscar lo dijo, como por ejemplo producir información. eh, bueno, no sé si ustedes se enteraron, también el DNU derogó la ley de tierras, que la ley de tierras tenía un objetivo de limitar la compra por parte de extranjeros de tierra y establecía límites, pero lo interesante de la ley de tierras es que ordenaba crear un registro para saber cómo se distribuye la tierra en Argentina, cuántas hectáreas tienen los sectores concentrados, y si los sectores concentrados representan a capital extranjero, bueno, la posibilidad que ahí tenía el Estado de limitar la compra de más tierra, ¿no? Pero perdimos un instrumento que era fundamental, que era saber cómo se distribuye la tierra en Argentina. Ya no existe más a partir del DNU, ese instrumento en sí. Y es tremendo porque los sectores campesinos, sectores indígenas, que pueden ser sectores vulnerables, ahora pierden una herramienta que tenían para discutir con el Estado de otra manera, ¿no? Entonces, ahí hay cuestiones que están vinculadas con la identificación de sectores como sectores débiles que necesitan la atención del Estado, pero que no necesariamente se reduce a transferirle ingresos o a desarrollar políticas focalizadas, que es el gran truco, como ustedes decían, que apareció en los 90s para explicar o justificar, ¿no? Esto de ya no tenemos Estado, ¿no? Entonces, ahí hay algo interesante para charlar. Con relación a las preguntas, el propio Congreso no activa la comisión bicameral.
La Cámara de Diputados, por ejemplo, no designó a sus autoridades. Entonces, la propia Cámara de Diputados tendría que designar a las autoridades, pero como la Cámara de Diputados está gerenciada por el propio oficialismo, hay muy poco interés en generar el debate del DNU, ¿no? Entonces, ahí estamos complicados. Y la última pregunta me la olvidé, Alejandra, no sé si hay tiempo. Sí, en 2 minutitos, si dentro de estados, de otros estados de ultraderecha, dice, estoy leyendo textual, hay registro de normas con estas características como el del DNU. Sí, todos los grandes algunos conflictos sociales más complejos en América Latina se dieron por la declaración de estados de excepción, que son medidas parecidas a esta, por ahí en temas más de seguridad, temas más vinculados a fronteras, pero sí, muchos estados de derecha están echando mano a esta caracterización de escenarios de emergencia para avanzar sobre los poderes legislativos. No conocíamos esta magnitud de temas, tampoco en América Latina, eso es cierto, esta magnitud de temas. Pero sin ir más lejos, si vemos el tema de Ecuador, que se declaró un conflicto armado interno, bueno, eso le da al Poder Ejecutivo utilizar instrumentos sumamente significativos, ¿no? Más allá de la discusión sobre el narco, sobre la situación del narco, la convivencia del narco con distintos funcionarios policiales o militares, el uso de estas herramientas está muy presente, ¿no? En muchos países de América Latina. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, ya tenemos que terminar, quiero agradecerles muchísimo a Oscar, a Arnaldo y a Diego su presencia. Sinceramente, escucharlos, y son 3 varones, así que bueno, escucharlos ha sido muy iluminador. Creo que son estos los espacios los que nos ayudan a sobrellevar mejor. Desde la Asociación Argentina de Salud Pública tenemos un compromiso fuerte de sostener esos espacios. Y también les digo, estoy muy contenta porque entre quienes están participando hay representantes de Socorristas en Red, hay representantes de la PDH, hay representantes de muchas otras organizaciones a quienes les agradecemos muchísimo que estén y con quienes además, bueno, es un honor que formen parte de estos encuentros y de estos espacios. Decirles que desde la Asociación Argentina de Salud Pública vamos a seguir promoviendo estos espacios. Estamos abiertos y abiertas a escuchar todas las propuestas, a construir todos los espacios que sean de construcción, porque entendemos que es la única manera que tenemos como para construir otras formas de pensar y otras maneras de abordar, y creemos que no es más una opción, sino que es una obligación de quienes tenemos privilegios como quienes estamos acá. Así que muchísimas gracias, ha sido increíble. Esto queda grabado, lo vamos a subir a la página de la asociación. Hay mucha gente agradeciendo y bueno, no más que agradecer. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.